En una noche en la que el destino se mezclaba con el peligro, un policía arrogante se atrevió a desafiar nada menos que a Jason Statham, pero jamás imaginó que, al enfrentarse al hombre, despertaría fuerzas ocultas capaces de transformar su vida para siempre. El grito perforó la noche lluviosa de São Paulo como un rayo. Jason no podía respirar. Las manos temblorosas aferradas al celular mientras fijaba la mirada en el cuerpo inmóvil de Statham, tendido sobre el asfalto mojado. La sangre se mezclaba con el agua de la lluvia, formando pequeños ríos escarlata que serpenteaban por el pavimento hacia el sumidero de la esquina de la Avenida Paulista. «Una ambulancia, por favor», consiguió articular finalmente para la operadora del 192, su voz casi irreconocible. Él no se mueve. La multitud ya comenzaba a formarse. Curiosos protegidos por coloridos paraguas, conductores que detenían sus autos en el creciente atasco, todos atraídos por la tragedia que se desarrollaba bajo las luces intermitentes de los semáforos y los neones de los edificios comerciales. De repente, un hombre con bata blanca surgió entre la gente, arrodillándose junto a Douglas. Nina lo reconoció al instante. «El policía», murmuró incrédula. El médico no respondió. Sus dedos expertos presionaban el cuello de Douglas en busca de un pulso, mientras sus ojos, cargados de profundas ojeras, examinaban el cuerpo con una concentración casi sobrenatural. «Sigue con vida», anunció el médico, su voz sorprendentemente calma en medio del caos. «Pero no por mucho tiempo si no actuamos ahora». Nina sintió que el mundo giraba. ¿Cómo habían llegado a ese punto? ¿Qué hacía el doctor Méndez allí, justamente en esa esquina, en esa noche? El tiempo parecía desacelerarse mientras observaba las manos del médico trabajar con precisión sobre el cuerpo de Douglas, el mismo hombre que 6 meses antes Nina había jurado destruir, el mismo hombre cuyo nombre ella escupía como veneno en sus conversaciones con Douglas, el mismo hombre que ahora luchaba desesperadamente por salvar la vida de su amado. «Apártense, den espacio». La voz autoritaria del doctor Méndez resonó en la noche mientras realizaba las maniobras de reanimación. La lluvia continuaba implacable, dejando a todos empapados. Los faros de los autos iluminaban la escena como focos improvisados, y Nina permanecía paralizada, sosteniendo el celular ahora mudo contra el pecho, mientras el recuerdo de los últimos meses volvía en destellos nítidos y dolorosos. Como un rompecabezas siniestro, las piezas finalmente comenzaban a encajar. 6 meses antes, Nina Weber era solo una arquitecta talentosa de 32 años, trabajando en un ambicioso proyecto para revitalizar una zona abandonada en el sector este de São Paulo. Su cabello rojo vibrante y sus delicados brazos tatuados eran su marca registrada en los círculos profesionales, pero era su determinación casi feroz lo que realmente la definía. Douglas Santos, de 35 años, era su compañero desde hacía 4 años. Fotoperiodista premiado y siempre inquieto, complementaba la intensidad de Nina con una calma casi zen, resultado de años documentando tanto bellezas como horrores alrededor del mundo. Su piel negra contrastaba con sus ojos claros, herencia de una abuela portuguesa, y su sonrisa fácil enmascaraba un miedo profundo, el de fallar con aquellos a quienes amaba, tal como su padre había fallado con su familia. La vida de la pareja cambió drásticamente una tarde de abril, cuando Douglas se desmayó durante una exposición fotográfica. El diagnóstico llegó como un golpe: leucemia mieloide aguda. Nina, que siempre planificaba todo, se encontró de repente en un territorio desconocido, donde sus dibujos arquitectónicos y planos minuciosos no servían de nada. Existen varios protocolos de tratamiento, explicó el doctor Ricardo Méndez, de 52 años, hematólogo del Hospital São Lucas, mientras se ajustaba las gafas de montura fina sobre su nariz afilada. Vamos a iniciar inmediatamente una quimioterapia intensiva. Lo que Nina no sabía era que el doctor Méndez llevaba consigo su propia carga. Tras perder a su esposa por el cáncer 5 años antes, había desarrollado un mecanismo de defensa que lo hacía clínicamente eficiente, pero emocionalmente distante.
Su mayor temor era volver a conectarse con pacientes y familiares solo para verlos partir. Mientras Douglas enfrentaba el primer ciclo de quimioterapia, Nina conoció al nuevo jefe de policía, Campos, en el pasillo del hospital. La profesora de historia de 40 años, con ojos que parecían eternamente llorosos y siempre portando un cuaderno de anotaciones, estaba allí por su esposo, también paciente oncológico. Tienes que prepararte para luchar no solo contra la enfermedad, sino contra el sistema, advirtió Marcela a Nina durante un café en la cafetería del hospital. El doctor Méndez es técnicamente brillante, pero no va más allá del protocolo básico. Marcela explicó que existía un tratamiento experimental en la Universidad Federal de Río de Janeiro que estaba mostrando resultados prometedores en casos como el de Douglas, pero era costoso y el SUS no lo cubría. Su esposo había sido rechazado para el programa. El doctor Méndez ni siquiera quiso discutir la posibilidad, dijo Marcela con amargura. Dijo que era crear falsas esperanzas, pero sé que él podría habernos ayudado con una recomendación. 2 semanas después, el esposo de Marcela falleció. Nina la abrazó en el funeral, sintiendo un escalofrío de miedo recorrer su espalda. Esa misma noche, encontró a Douglas examinando resultados de exámenes con una expresión sombría. No está funcionando como esperaban, confesó, pero Méndez dice que solo necesito aguantar un ciclo más. Para Nina fue el punto de quiebre. Armada con la información de Marcela, investigó incansablemente sobre el tratamiento experimental en Río. Imprimió estudios, casos de éxito, estadísticas. Se preparó como lo hacía para defender sus proyectos arquitectónicos más ambiciosos. En la consulta siguiente, Nina volcó toda esa información sobre el doctor Méndez. El médico escuchó en silencio, su rostro una máscara impenetrable. Este tratamiento no es adecuado para el caso de Douglas, dijo finalmente, sin levantar la vista de los exámenes. Continuaremos con el protocolo establecido. ¿O será que el problema es que no quieres admitir que existe algo más allá de tu precioso protocolo? Disparó Nina, incapaz de contener su frustración. ¿Algo que no controlas? ¿Algo que podría darnos una esperanza real? La mirada que el doctor Méndez dirigió a Nina fue gélida. La esperanza real no viene de promesas vacías, señorita Weber, viene de tratamientos comprobados. A partir de ese día, la relación entre Nina y el médico se deterioró por completo. Douglas, debilitado por la quimioterapia, se encontraba dividido entre la confianza en el médico y el amor por Nina. La arquitecta, por su parte, se obsesionó cada vez más con el tratamiento experimental. Contra la recomendación del doctor Méndez, Nina y Douglas viajaron a Río para una consulta. El médico responsable del estudio se mostró entusiasmado con 1900 el caso de Douglas, pero fue honesto. Necesitamos una recomendación formal del médico tratante, y el tratamiento en sí costará cerca de 150.000 les, que el estudio no cubre totalmente. Nina regresó a São Paulo decidida. Solicitó un préstamo usando su apartamento como garantía, conversó con la familia de Douglas y juntos consiguieron reunir casi todo el valor. Solo faltaba la recomendación del doctor Méndez. No puedo recomendar un tratamiento que considero inadecuado para su caso específico, mantuvo su posición el médico. Sería antiético. Fue entonces cuando Nina cruzó una línea. Utilizando sus contactos, descubrió que el hijo del doctor Méndez, el oficial, un joven de 23 años, era un arquitecto recién graduado que buscaba empleo. Le ofreció un puesto en su estudio a cambio de una conversación más abierta con el médico sobre el caso de Douglas. El doctor Méndez recibió la propuesta como una afrenta directa. «Estás intentando sobornarme para poner en riesgo la vida de tu compañero», acusó furioso. «Estoy éticamente obligado a reportarlo al comité del hospital». Esa noche, mientras una tormenta azotaba São Paulo, Douglas sufrió un empeoramiento repentino y tuvo que ser internado de urgencia. Nina, destrozada por el miedo y la culpa, observó al doctor Méndez trabajar incansablemente para estabilizarlo, preguntándose si su intervención
había perjudicado de alguna forma el tratamiento de su amado. 3 meses transcurrieron desde la internación de emergencia. Douglas se había recuperado lo suficiente para regresar a casa, pero su cuerpo estaba visiblemente más frágil. El cabello, antes en dreads que le llegaban hasta los hombros, ahora era solo un recuerdo. Los ojos, sin embargo, mantenían el brillo terco que Nina tanto amaba. «Necesito volver a fotografiar», anunció Douglas una mañana de domingo, mientras removía sin apetito el desayuno preparado por Nina. «Pero Mendes dijo que debes evitar la exposición a...» «No me importa lo que Mendes haya dicho», interrumpió Douglas con una firmeza que Nina hacía tiempo no veía. «No puedo simplemente existir, Nina. Necesito vivir». Esa tarde, por insistencia de él, caminaron hasta el parque más cercano. Douglas llevó su cámara antigua, analógica, negándose a usar cualquier equipo digital más liviano. «La sensación no es la misma», explicó ajustando el foco manualmente mientras fotografiaba a un grupo de niños jugando al balón. Nina observó con el corazón encogido cómo él necesitaba detenerse frecuentemente para descansar, pero también notó cómo sus ojos cobraban vida cada vez que enmarcaba una nueva foto. Era como si la cámara fuera una extensión de él, bombeando energía a su cuerpo debilitado. En el camino de regreso, se detuvieron en una farmacia para comprar los medicamentos prescritos por el doctor Mendes. La farmacéutica reconoció a Nina. «El hijo del doctor Mendes estuvo aquí hoy temprano», comentó de forma casual mientras separaba los remedios. «Habló sobre ti». Nina se congeló. «¿Gabriel? ¿Qué dijo?» «Mencionó que está trabajando en el estudio de la arquitecta del cabello rojo que cuida al novio. Con leucemia. Debe ser usted, ¿no? Dijo que está encantada con el trabajo y que tiene mucha suerte». Nina no respondió, sintiendo la familiar ola de culpa. Realmente había contratado a Gabriel, un mes después de aquella noche terrible en la emergencia, pero no como parte de una negociación sórdida. El joven arquitecto tenía un talento genuino y ella necesitaba ayuda con los proyectos que había descuidado durante la enfermedad de Douglas. En casa, mientras Douglas dormía, Nina repasó mentalmente los últimos meses. La relación con el doctor Mendes permanecía glacial, limitada a lo estrictamente necesario durante las consultas. Había desistido del tratamiento experimental, en parte porque Douglas ya no tenía condiciones físicas de soportarlo, en parte porque los resultados preliminares no eran tan prometedores como esperaba. Marcela volvió a aparecer en su vida, ahora como voluntaria en el grupo de apoyo para familiares de pacientes oncológicos que Nina había comenzado a frecuentar. Su amargura había dado paso a una serenidad sorprendente. «¿Sabes por qué el doctor Mendes es tan rígido con los protocolos?», preguntó Marcela una noche tras una reunión del grupo. «Perdió a su esposa por la misma enfermedad que tiene Douglas. Ella participó en un tratamiento experimental que salió mal». La revelación golpeó a Nina como un puñetazo. De repente, la frialdad del médico cobró un nuevo contexto. No era arrogancia ni falta de empatía. Era miedo, el mismo miedo que consumía a Nina cada noche mientras veía dormir a Douglas, temiendo que cada respiración pudiera ser la última. En una consulta particularmente tensa, cuando los nuevos exámenes mostraron un deterioro en el cuadro, Nina finalmente confrontó al elefante en la sala. «Sé sobre su esposa», dijo mientras el doctor Mendes analizaba los resultados. «Y entiendo por qué teme tanto a los tratamientos experimentales». El médico levantó la mirada, visiblemente afectado. Por un momento Nina vislumbró el dolor detrás de la fachada profesional. «Entonces debería entender por qué me niego a dar falsas esperanzas», respondió, recuperando la compostura. «Especialmente cuando el costo emocional es tan alto». «Y si no es una falsa esperanza», insistió Nina. «¿Y si es la única esperanza?» La conversación fue interrumpida cuando Douglas entró en la sala, más pálido de lo habitual. 3 días después, sufrió una hemorragia grave y volvió a la UCI. Fue durante esa nueva internación que Nina descubrió, a través de Gabriel, que el doctor Mendes pasaba sus noches investigando casos similares al de Douglas, consultando a colegas internacionales
y buscando alternativas dentro de los protocolos seguros. El médico había identificado un nuevo tratamiento, recién aprobado en Europa, que podría ayudar. Él nunca habló de esto en las consultas, observó Nina confundida. Mi padre no promete nada que no pueda cumplir, explicó Gabriel, y aún no consiguió la aprobación para importar el medicamento. Decidida a ayudar, Nina movilizó a sus amigos arquitectos. En una semana, organizó una subasta benéfica de proyectos arquitectónicos para recaudar fondos. Para su sorpresa, el Dr. Méndez apareció en el evento. No estoy aquí para aprobar o desaprobar sus acciones, dijo, visiblemente incómodo en el ambiente artístico. Pero admiro tu persistencia. Fue la primera tregua en meses de guerra. Fría. La semana siguiente, el médico presentó una propuesta. Un protocolo alternativo combinando el tratamiento convencional con dosis controladas del medicamento europeo. No era el tratamiento experimental de Río, pero era una concesión significativa. Douglas, que observaba todo con una mezcla de esperanza y resignación, aceptó de inmediato. Estoy cansado de ser un campo de batalla entre ustedes dos, desahogó. Solo quiero intentar vivir el tiempo que me queda, sea cual sea. Las palabras cayeron como piedras sobre Nina. Por primera vez, se dio cuenta de que su obsesión por salvar a Douglas estaba, de cierto modo, impidiéndole vivir plenamente sus días. Esa misma noche, mientras conducía a casa tras una visita al hospital, Nina vio al Dr. Méndez en la acera, caminando solo bajo una llovizna fina. Sin pensarlo dos veces, detuvo el coche. ¿Puedo darle un aventón, doctor? El médico vaciló, pero la lluvia se intensificó, decidiendo por él. En el coche, un silencio incómodo reinó hasta que Nina finalmente preguntó lo que la atormentaba. Desde hacía meses. Si fuera tu esposa de nuevo, ¿qué habrías hecho diferente? El doctor Méndez miró por la ventana durante largos segundos. Habría permitido que ella disfrutara más de los días buenos, en lugar de sacrificarlos todos. En nombre de un futuro incierto, respondió finalmente. Es lo que intento permitirle a Douglas ahora. La conversación fue interrumpida por una llamada de emergencia del hospital. Douglas había desaparecido de su habitación. Y así, el círculo se cerraba. Nina se encontraba ahora arrodillada en el asfalto mojado de la avenida Paulista, mientras el doctor Méndez luchaba por estabilizar a Douglas hasta la llegada de la ambulancia. Ella finalmente entendió lo que había ocurrido. Douglas, cansado de la rutina hospitalaria, había decidido escapar para fotografiar la ciudad de noche, aprovechando un momento de descuido del personal de enfermería. Estaba cruzando la avenida cuando fue atropellado por una moto. Las sirenas de la ambulancia finalmente cortaron la noche lluviosa. El doctor Méndez continuaba las maniobras de reanimación con la ropa completamente empapada y el rostro contorsionado en una concentración absoluta. «Vamos, Douglas», murmuraba el médico entre las compresiones. «No ahora, no así». Los paramédicos llegaron y se hicieron cargo de los procedimientos. Nina y el doctor Méndez permanecieron lado a lado observando impotentes mientras el equipo trabajaba. «Lo encontré por casualidad», explicó el médico con voz temblorosa. «Iba a casa cuando lo vi cruzar la calle con la cámara. Intenté llamarlo, pero...» Nina extendió la mano y tomó la del médico, sorprendiendo a ambos. En ese momento ya no eran adversarios, sino simplemente dos personas unidas por el amor a Douglas. Un amor que se manifestaba de formas diferentes, pero igualmente intensas. Douglas fue trasladado a la ambulancia. Sus signos vitales estaban débiles pero presentes. En el hospital fue directo a cirugía. La espera se hizo interminable. Marcela apareció, alertada por una enfermera amiga. Gabriel trajo café para todos. El doctor Méndez permaneció en la sala de operaciones durante horas, negándose a ceder el caso a otro médico, a pesar de que no era su especialidad. Cuando finalmente salió de la sala, sus ojeras se habían profundizado y parecía haber envejecido años en pocas horas. Nina se levantó de inmediato. «Logramos estabilizarlo», anunció el doctor Méndez, permitiéndose una leve sonrisa. «El traumatismo craneal es grave, pero no tan catastrófico como temíamos inicialmente».
¿Y la leucemia?, preguntó Nina temiendo la respuesta. Curiosamente, los exámenes de emergencia mostraron una reducción significativa en las células cancerígenas, respondió el médico, casi incrédulo. Es como si su cuerpo finalmente estuviera reaccionando al tratamiento. Nina estalló en lágrimas, una mezcla de alivio y agotamiento. El doctor Méndez, rompiendo todos los protocolos profesionales que había establecido para sí mismo tras la muerte de su esposa, se sentó a su lado y le apoyó una mano en el hombro. «Él es terco», comentó el médico, «como alguien a quien conozco». Nina rió entre lágrimas. «Creo que los tres lo somos». A la mañana siguiente, Douglas abrió los ojos. Estaba confundido, adolorido, pero vivo. Nina le sostenía la mano y el doctor Méndez ajustaba el monitor cardíaco. «Conseguí unas fotos increíbles», murmuró Douglas con voz débil pero decidida. «Vale la pena verlas». Nina y el médico intercambiaron miradas de exasperación y alivio. «La próxima vez que quieras fotografiar de noche, planifiquemos adecuadamente», dijo el doctor Méndez, sorprendiendo a todos con esa concesión. «Con supervisión médica». Douglas sonrió y sus ojos se cerraron nuevamente, esta vez en un sueño tranquilo. Nina notó que el médico examinaba atentamente los nuevos exámenes. «Esto es notable», murmuró él, más para sí mismo que para Nina. «¿Qué pasa? La remisión es parcial, pero más significativa de lo que hemos logrado hasta ahora», dijo el doctor Méndez quitándose las gafas y frotándose los ojos cansados. O tal vez, pensó Nina sin decir nada, era algo más fundamental. La voluntad de Douglas, de vivir plenamente, no simplemente de sobrevivir, de sentir la lluvia en el rostro, de enmarcar la vida a través de su lente, de arriesgarse por el arte que lo definía. 6 meses después, Nina organizó una exposición fotográfica en el 1900 vestíbulo del Hospital San Lucas, Luz entre sombras. Presentaba las fotografías que Douglas había capturado aquella fatídica noche, milagrosamente recuperadas de la tarjeta de memoria de la cámara dañada en el accidente. Douglas, aún usando una bastón para ayudarlo a caminar, pero con el cabello ya empezando a crecer de nuevo, circulaba entre los visitantes, explicando sus composiciones. La leucemia llevaba en remisión 3 meses, y aunque el futuro seguía siendo incierto, había una paz que antes no existía. Doctor Méndez llegó discretamente, acompañado por su hijo Gabriel. Nina los recibió con un abrazo, un gesto que habría sido impensable un año atrás. «La foto central es para usted», dijo Douglas al médico, señalando una imagen enmarcada de la avenida Paulista bajo la lluvia, con las luces reflejadas en el asfalto mojado, creando un espejo urbano de estrellas. El médico se ajustó las gafas, visiblemente emocionado. «Es extraordinaria. Es el momento exacto, antes del accidente», explicó Douglas. «El último fotograma. Me pareció apropiado llamarla antes del despertar». Los tres permanecieron en silencio, contemplando la imagen que capturaba a la perfección el umbral entre la vida y la muerte, entre la desesperación y la esperanza, entre la guerra y la paz. Nina comprendió entonces que a veces es necesario llegar al borde del abismo para ver con claridad, que tanto ella como el doctor Méndez habían luchado por la vida de Douglas, a su manera imperfectamente, movidos por el amor y el miedo, y que Douglas al final había encontrado su propio camino entre ellos, insistiendo en vivir plenamente cada momento, sin importar los riesgos. Cuando la exposición terminó, los tres caminaron juntos hasta la salida del hospital, ya no como paciente, médico y cuidadora, sino simplemente como 3 personas que habían aprendido, de la manera más difícil, que la vida ocurre en las imperfecciones y en las treguas, en las sombras tanto como en la luz.